Vamos al punto y como saben aquí en Red Más Noticias y en Al Punto vamos a tener a todos los precandidatos, candidatos presidenciales para escucharlos, para que usted tome una decisión siempre bien informado, para que escuche todas las aristas de la derecha, de la izquierda, del centro, todos los partidos que hay y de todos los que quieren aspirar a llegar a la Casa Nariño el próximo año, en el 2026. Héctor Olimpo Espinosa es de Sucre, abogado, muy joven, ya fue viceministro del Interior, viceministro de Justicia, fue gobernador de ese bello, muy bello departamento de Sucre. Le ha tocado lidiar con unos problemas de aquellos, pues está con nosotros aquí en Al Punto y en Red Más Noticias. Exgobernador, candidato, doctor Héctor Olimpo, bienvenido. Me da mucho gusto tenerlo aquí en casa. Gracias, Giovanni, valoro mucho este espacio. Quiere ir por la presidencia de la República. Ahora, si usted se compara con otros candidatos, usted tiene una gobernanza. Usted fue gobernador, fue viceministro, usted ya sabe cómo es el tejemaneje. Si sabe cómo es el tejemaneje, ¿por qué se lanza al agua? Yo nací muy cerca a los problemas, en el campo, muy cerca al campo, entre caballos, entre ganados, entre una cantidad de problemas, de violencia, de necesidades. Allá donde ha imperado en la mayor parte de la historia de nuestra nación hambre y miedo. Yo nací allá, ¿sí? Me ha tocado ver en algunas épocas de Colombia la evolución y la involución de los problemas, ¿no? Yo recuerdo, yo soy de un pueblo de Sucre que se llama Cincé. Cincé es un pueblo más o menos de 35.000 habitantes, de donde es la familia del padre de nuestro Nobel de Literatura, de Gabriel García Márquez. Santuario Mariano, y en aquel momento había mucha incertidumbre con los temas de seguridad y de convivencia y necesidades básicas no satisfechas. Yo recuerdo que en el pueblo no había acueducto, que no había alcantarillado, que teníamos que ir a recoger agua a los pozos del pueblo, como a los estanques del pueblo que se alimentaban de aguas lluvias. Me tocó ver una evolución en ese sentido en la década de los 90, una involución en materia de seguridad. Luego vino un avance a principios de siglo con los temas de seguridad y convivencia. Y me ha tocado ver cómo estos pueblos han venido mejorando en algunos aspectos y desmejorando en otros. ¿Sí? Tengo un profundo amor por los caballos. El caballo es un animal de determinación, de fuerza, de paso firme. ¿Sí? Y también me enseñó el caballo que cuando no cogemos la rienda, se pierde el camino. A propósito de coger las riendas, usted fue viceministro en el gobierno Santos cuando se implementó la paz con las FARC. ¿Qué falló? ¿Qué falló? Porque el proceso quedó como cojo. Ahí tenemos unas disidencias haciendo lo que quieren. Te cuento desde mi experiencia. Te puedo decir que hay un gran problema que no se resolvió. ¿Sí? La causa de nuestro problema, ¿sí? No la única, porque no podemos ser monocausalistas, pero la gran causa de nuestros problemas de violencia es el narcotráfico. ¿Sí? Y entonces, en el gobierno se dieron como la procesión de la Semana Santa en Tolú. ¿Has escuchado hablar que son dos pasos adelante y uno hacia atrás? Sí. Se dieron dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás. ¿Qué pasó? En el año 2013 se levanta la fumigación de cultivos ilícitos y empieza a inundarse Colombia de coca nuevamente. Ah, ¿ese fue el paso para atrás? Ese fue el paso para atrás. Estoy absolutamente convencido que todo el esfuerzo que se hizo en el gobierno por pacificar el país, por consolidar un acuerdo con el grupo que mayor generaba violencia en Colombia, que eran la FARC, no pudo consolidarse porque se levantaron las fumigaciones de cultivos ilícitos y comenzaron a expandirse nuevamente los cultivos. Y se lo digo desde mi experiencia, porque no concuerdan a veces las cifras de la ONU con las cifras del gobierno y las cifras de las fuerzas militares. No voy a entrar en ese debate porque ya viví ese debate y nunca se ponen de acuerdo. Pero desde mi experiencia, le cuento. Yo estuve con los canales de televisión, trabajaba como abogado de ellos, comprando unos lotes de terreno en La Hormiga, en Putumayo, en Orito. Estuve en San Miguel para montar estaciones de transmisión en la segunda fase del plan de expansión de los canales. Y recuerdo que estábamos como en 120.000 hectáreas de coca en aquel momento. Cuando yo salí de Puerto Asís para La Hormiga había coca de lado y lado. ¿Sí?
estaban comenzando las fumigaciones, gobierno Álvaro Uribe, primer gobierno de Álvaro Uribe, Londoño era ministro del Interior, recuerdo perfectamente. Arrancaron las fumigaciones. Cuando ya Uribe va terminando, ¿sí?, que definitivamente hay unos logros importantes en la disminución de la violencia en Colombia durante su gobierno. Pasamos de tener 79, 80 homicidios por 100.000 habitantes a tener 40 homicidios por 100.000 prácticamente. la mitad. Y ya yo era alcalde. Ya yo era alcalde. Y Uribe se despidió de nosotros en un evento aquí en Corferias. Fue como su último encuentro con los alcaldes, la Federación de Municipios de Colombia. Y nos dijo que entregaba el país con 54.000 hectáreas de coca y había recibido 120.000. Luego yo entro a ser secretario general de mi partido. Cuando termino la alcaldía, fui mejor alcalde de municipios de sexta categoría. ¿Qué partido? Liberal. Y vamos a Florencia, Caquetá. En Florencia hicimos un homenaje a las víctimas liberales. Para allá hubo un exterminio liberal, sí, recuerdo. 100 y pico víctimas entre concejales, diputados, candidatos a la gobernación, representantes a la Cámara, senadores. Hicimos en un teatro, en un recinto en Florencia, un evento, y ya yo comencé a escuchar en el año 2013, a finales, que había comenzado como una nueva ola de cultivos. 2013. ¿Sí? Y que ellos estaban preocupados por eso, porque estaban sintiendo un auge en Florencia. Luego me tocó como viceministro acompañar al general Naranjo, que era vicepresidente, sí, a levantar un paro de cocaleros en Tumaco. ¿Sí? Y él me decía que estaba preocupado por el aumento de los cultivos. ¿Sí? Ya pasamos de 54.000 y ya estábamos hablando de 150 o 180.000 hectáreas. Se ha triplicado. Con una variable. Con una variable. ¿Cuál? Que los avances tecnológicos de los señores del narcotráfico hicieron que ya no fuera una cosecha año, como lo era cuando Uribe era presidente, sino que había una nueva variedad de coca que producía 3 cosechas año. Entonces, se triplican durante el gobierno de Juan Manuel Santos los cultivos ilícitos y se triplica la producción. ¿Sí? Llega Iván Duque. ¿Sí? A pesar de que lo habían hablado en campaña, no lograron reactivar la fumigación. Se siguen expandiendo los cultivos. Llega Petro. No, pues eso sí hay. Antifumigación. No hay fumigación ya para. Antifumigación. Y hoy estamos hablando de casi 300.000 hectáreas. Sí. Pero hay una variedad boliviana, sí, que ahora produce 4.5 cosechas año. Estamos inundados de coca. Y mientras que estemos inundados de coca, no hay posibilidad de no habrá paz. Entonces, el gran problema del proceso de paz, como le digo, es que fueron 2 pasos hacia adelante y un paso hacia atrás, porque la causa estructural del conflicto, que es la gasolina del conflicto, no se resolvió. ¿Y usted qué hace si llega a ser presidente de la República en el 2026? ¿Vuelve a fumigar? ¿Y qué más? Porque usted va a recibir, si llega a ser presidente, un país en orden público desbaratadísimo. A ver, hay que volver a fumigar, no tengo duda de eso. Si no es con glifosato, ¿sí?, hay que sentarnos con los científicos, ¿sí?, con los biólogos, para revisar unas alternativas que hoy hay, ¿sí?, de agentes biológicos y de otras sustancias para poder fumigar esos cultivos. Pero lo único que ha demostrado eficacia es la fumigación. ¿Y el tema la erradicación manual fracasó. La sustitución fracasó. ¿Y qué tenemos hoy? La erradicación tampoco funcionó. Nada funcionó. Entonces, ¿qué tenemos hoy? El país inundado de coca y el país amenazado por la violencia producto de esa cocaína que produce. O sea, es que el gran problema no es el cultivo, el gran problema es la consecuencia del cultivo. Entonces yo le cuento... Gobernador, y el daño ambiental, porque los ambientalistas, la ola verde, este gobierno dice la fumigación, miren, a ver, hace un daño colateral tremendo. Eso es un cuento chimbo. Le explico por qué es un cuento chimbo. Porque es lo que se hizo con la suspensión de las fumigaciones, fue una acción con daño. Analice usted
¿qué ha producido más impacto ambiental en Colombia? ¿Si fumigar o dejar de fumigar? No, pues la extensión de cultivos tiene un impacto En tremendo. los bosques, en las reservas, ¿sí? En los bosques, en las reservas, ¿sí? Se ha producido una tala masiva de nuestros bosques para sembrar hoja de coca. Entonces, ¿qué daño ambiental es peor? Toda acción del Estado tiene una consecuencia. Toda acción tiene un impacto. Hagamos una valoración de impacto. Ahora, el problema es el glifosato. Revisemos las otras alternativas. Pero la única alternativa eficiente y eficaz, o sea, efectiva que hoy tenemos, Es la fumigación. es la fumigación. Ahora, hubo dos pretextos, el ambiental. El otro pretexto, la salud pública. Sí. El incremento de esas hectáreas de coca ha hecho que se incremente la oferta. Y ese incremento de la oferta ha presionado la demanda en Colombia. Hoy muchos más colombianos, niños, jóvenes, adolescentes y adultos consumen cocaína. ¿Sí? Entonces, otra vez, revisemos el impacto de dejar de fumigar. ¿Cuál impacto es mayor? ¿El daño que se le ha hecho a la salud pública con la sobreoferta de cocaína o el daño que se produció por las fumigaciones? Al final tenemos que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque esa omisión está generando muchas muertes y está haciendo que reviva un fenómeno que es supremamente cruel. ¿Cuál? El de reclutamiento forzado. Los niños. A los campesinos nuestros, a la gente del campo, a donde está esa pobreza que este gobierno dice defender, ¿sí? Se le ha hecho un enorme daño con esta política antidrogas permisiva, porque el incremento de esos cultivos, el incremento de ese negocio, el incremento de la violencia ha hecho que crezcan esos grupos armados y que requieran gente que milite en ellos. ¿Y a quién están reclutando? No están reclutando aquí en la ciudad. En el campo. Allá, donde está esa gente que ellos dijeron defender. Pasamos de 90 a 450 reclutamientos registrados. Eso tiene un subregistro supremamente grande. O sea, es más grande la cifra. Imagínese usted que se le presentaron unos tipos en su casa, armados, y se le llevan los hijos. No, pues imagínese. Eso es una tragedia. Una tragedia. Eso es una tragedia de la que no se habla. Entonces, ese cultivo de coca tiene el problema que el daño colateral que le causa a esta sociedad es muy grande. Hay que erradicarlo. Ahora, hay toda una tesis sobre el cambio de enfoque de política contra las drogas. Sí. Ese cambio de enfoque no solamente es Colombia, es el mundo. Ese cambio de enfoque no es de un día para otro. Requiere un plan de implementación. Porque cuando viene la improvisación es cuando vienen las consecuencias negativas de la implementación de una política pública. Claro. Te lo digo con la experiencia mía en gobierno. ¿Sí? Entonces todo tiene que tener un plan. En estos días, para cerrarte, en estos días el presidente Petro dijo que había que legalizar la marihuana, que había que sacar Ayer lo dijo, legalizar la marihuana. Había que sacar la marihuana de la violencia. Y yo decía, bueno, esto tiene sentido, pero voy a hacer una pregunta al presidente. Estoy esperando que me la responda todavía. ¿Qué le preguntó? Presidente, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos para que no anden en las calles oliendo marihuana todo el día y encontrándose con gente trabada en todas partes? Yo no quiero eso para mis hijos. ¿Quién quiere eso para sus hijos? Entonces, ¿cuál es el plan para evitar que eso suceda? No hay plan. Claro. Porque todo es producto de una improvisación, de una filosofía, de una elocuencia. Hay que tener un plan. ¿Cuál es su plan, teniendo en cuenta que usted ya tiene una gobernanza, usted ya gobernó un departamento? Sucre, por ejemplo, ¿usted cómo cogió el departamento y cómo lo entregó? A ver, Sucre era el patico feo de los departamentos del Caribe de Colombia. ¿Por qué lo dice? Porque era el departamento que menos figuraba, en el que menos se hacía inversión y el que menos relevancia tenía. Sucre pasó en 4 años a ser el departamento que mayor inversión hizo en la costa Caribe de Colombia. Y pasó de ser el 6º, 7º departamento en el ranking fiscal del Ministerio de Hacienda a ser el primer departamento de los de su categoría. ¿El primero? El primero de los de categoría 3 de Colombia es el departamento de Sucre, gracias a la labor que nosotros hicimos. Nosotros dejamos una inversión, lo que nosotros invertimos en 4 años en Sucre, para resolver problemas estructurales históricos de nuestro departamento. ¿Qué eran cuáles? ¿Desigualdad, pobreza, violencia? Es
mucho más que todo lo que se ha invertido en Sucre desde su fundación, en el año 68, de más de 50 años de historia. ¿Qué dejamos? Tome nota de esto. ¿Dónde están las mejores playas de Colombia? En el Golfo de Morrosquillo, en Tolú, en Coveñas, en San Onofre, en San Antero. Ahí están las mejores playas de Colombia. Dejamos un pacto, que fue el pacto del Golfo de Morrosquillo, una inversión de 1.5 billones de pesos que está en ejecución, que nos va a traer la Marina, el aeropuerto, el centro de convenciones, una gran sede del SENA para formar capital humano, y estamos haciendo infraestructura de vías, infraestructura de servicios públicos, un hospital de segundo nivel, estación de bomberos, malecones, recuperación de playa, en fin, adaptando el Golfo de Morrosquillo para que se dispare el sector turístico, ¿cierto? Eso nos va a generar un centro de crecimiento económico y de generación de empleo y de prosperidad para el departamento. Eso queda aquí en el norte. Sucre más o menos como este brazo, aquí en el norte, donde queda mi puño. Y en el sur, donde queda La Mojana, tremendo problema. Dejamos un plan de inversiones para La Mojana de 2.3 billones de pesos. ¿En qué? Que se viene ejecutando y que terminará de ejecutar en el año 2030. Sí. Carreteras, recuperación ambiental, protección de los cascos urbanos y el control de las dinámicas hidráulicas de la región de La Mojana. Hicimos 21 carreteras nuevas, la revolución de la infraestructura en el departamento, todos los municipios conectados, carreteras terminadas, en ejecución y contratadas a otras. Entonces, en el tema de seguridad, fortalecimos toda nuestra fuerza pública, sus capacidades de investigación, sus capacidades de reacción, las dotamos de tecnología, de salas de interceptación, de dispositivos de reacción rápida, en fin. Nosotros le entregamos las capacidades. ¿Los índices bajaron de secuestro, de extorsión? Nosotros le entregamos las capacidades a la fuerza pública y en paralelo hicimos una cosa, que fue el proyecto Sucre Escucha, que es el proyecto que yo más quise, que más quiero, porque es el proyecto en el que más creo como para estabilizar los problemas de violencia y seguridad, que es con equipos interdisciplinarios, psicólogos, trabajadores sociales, ¿sí? Incluso líderes espirituales articulados con la institucionalidad local, las juntas de acción comunal, las madres cabezas de familia, las alcaldías, en fin, toda la institucionalidad local. Hacemos un trabajo comunitario de prevención, de escucha, de diálogo, de orientación psicosocial, de prevención a tiempo, de intervenir todos esos contextos sociales donde el delito se reproduce. Sentamos las bases, ¿sí? Con ese fortalecimiento de fuerza pública y la intervención de Sucre Escucha, para que Sincelejo hoy sea la ciudad más segura de Colombia. Hoy sí, eso le iba a decir. Hoy Sincelejo es la ciudad con los menores índices Entonces, de el alcalde de la ciudad, el alcalde de Sincelejo y la gobernadora encontraron sentadas las bases que nosotros dejamos para esos resultados. Porque los problemas de seguridad y convivencia no se resuelven en uno o en otro sentido. Se resuelven haciendo ambas intervenciones. El problema no es solo militar. El problema no es solo de la justicia. El problema no es solo de las cárceles, ni de los jueces, ni de los fiscales, ni de la policía, ni del ejército. Hay un problema social que hay que intervenir. Entonces, cuando la intervención es integral, y yo me voy con lo tradicional y me voy con esa intervención social, yo veo resultados mágicos, como lo está pasando hoy en Sincelejo. Pero usted es un hombre también de mano dura, ¿no? Usted tampoco le tembló para enfrentarse a los grupos criminales. ¿Usted es de la línea de Bukele, que haría una gran cárcel aquí en Colombia para meter a todos los ladrones? ¿O usted qué haría? ¿Qué me gusta de la intervención de Bukele? El sistema penitenciario. Yo creo que el sistema penitenciario tiene que ser eficaz. Te cuento. Tenemos un gran desafío de seguridad hoy en Colombia, ¿cierto? Un gran desafío de seguridad. La gente vive con miedo, en la ciudad y en el campo. Y no cree en la justicia tampoco. Hay un problema enorme ahí, que ya no es militar, que es la reflexión que te quiero hacer. El problema a principios de siglo con el tema de seguridad era militar. No, hoy nuestras fuerzas militares y de policía tienen las capacidades. Hay que darles un poco más de herramientas y de moral y instrumentos legales para que puedan actuar. Pero el gran problema estructural que hoy tenemos, ¿sí?, es el problema de la justicia. ¿Qué pasa? 93% de impunidad, eso te lo dice todo. O sea, de cada 100 delitos que hay en Colombia, hay 93 delitos que quedan impunes. Entonces la gente está cansada de que el tipo que le roba el celular no le pasa nada. El 90, de 100 capturados, 90 quedan por fuera. ¿Pues usted qué va a hacer? Yo me puedo sacar cuentas. Eso nos cuesta unos 3 billones de pesos.
hay que priorizarlo por encima de cualquier otra inversión. Pero hay que resolver el problema de justicia, que es más fiscales y más agentes de policía judicial para que haya más capacidad para investigar y más capacidad para evacuar casos, para descongestionar la fiscalía. Más jueces, ¿sí? Y darle un poco más de dientes a la fiscalía de los jueces y reducir un poco un marco garantista en exceso para el delincuente. Tenemos un marco jurídico que le da muchas garantías al delincuente y pocas garantías al ciudadano. ¿Sí? Entonces tenemos 52.520.000 ciudadanos. Entonces 52.500.000 viven con miedo porque 20.000 que se portan mal nos tienen azotados y no les pasa nada. Y lo otro es, después que yo tengo jueces y fiscales, ¿sí? Yo tengo que tener cárceles que cumplan realmente su función, que es la de el modelo Bukele, la gran cárcel. Aislar al delincuente, que es la principal función de la pena, sí. ¿Sí? Que la gente tenga la certeza de que el que delinque paga, sí. Y que las cárceles dejen de ser lo que son hoy, que es un club de la criminalidad. Sí. Se delinque desde las cárceles. Entonces, ¿qué hay que hacer? 1 o 2 grandes cárceles en Colombia, porque El Salvador, para que entendamos, es bastante más pequeño que Colombia, ¿no? El Salvador es del tamaño de los departamentos de Bolívar y Atlántico, ¿sí? Ya. Entonces, yo creo que son 2 grandes cárceles. Una en el Caribe y una en el centro del país. En la Orinoquía, cerca al centro del país, completamente aisladas, lejos de las ciudades, para que no haya problemas con los bloqueos de las antenas de celular, que dicen que no les bloquean porque después bloquean el barrio, que es el pretexto que tienen, ¿sí? Y los tipos siguen hablando por celular desde la cárcel como si nada pasara y dando instrucciones para extorsionar, para matar y para hacer todas las locuras de la delincuencia desde las cárceles. Hay que aislarlos, efectivamente. Gobernador, finalmente, en el tema político, ¿cómo están sus conversaciones con el presidente Gaviria? Bien, bien. Yo le agradezco mucho de ser muy generoso conmigo. Me dio un espacio para intervenir en la convención del partido en Cartagena, donde yo logré manifestar mi intención de participar en la consulta interpartidista que se ha venido anunciando. Cada vez que tengo la oportunidad de hablar con él, me da su punto de vista, me da orientaciones. Es muy cauto, porque él aspira a que se pueda armar hoy una gran coalición en Colombia que pase esta página de la historia. Y siente la necesidad de tener que darle garantías a todas las personas que quieran participar en ese gran proceso de consulta. Pero ha sido muy respetuoso conmigo, muy cauto y me ha dado buenos consejos. ¿Cómo cuál? El de acercarme a las bases liberales, recordarles a la gente los fundamentos de la democracia liberal. Sí, volverlo un partido con vocación de poder. Yo creo, Iván, por ejemplo, que tú eres liberal y no lo sabías. ¿Por qué? Porque tú estás de acuerdo, ¿cierto?, con que el gobierno sea limitado. Estás de acuerdo con que el gobierno respete el pluralismo, o sea, las diferencias de la gente. Estás de acuerdo con que el gobierno genere garantías para que la gente desarrolle su iniciativa privada, los emprendedores y los empresarios, ¿cierto? Estás de acuerdo con que haya un equilibrio en el tema de tributación para no maltratar el trabajo de la gente, para que el Estado no se vuelva un Estado alcabalero que se quede con el trabajo de la gente, ¿cierto? Y también estás de acuerdo con que haya una política social agresiva, ¿sí?, que nos ayude a cerrar brechas sociales y que se construya infraestructura y que aquí haya un ambiente amigable para la empresa y los negocios en Colombia y que se genere ese círculo virtuoso de crecimiento económico y de oportunidades. Eso es lo que queremos los liberales. Pero tenemos que ir a las bases a recordarles. Y a las regiones. A las bases liberales, a las regiones a recordarles que eso es lo que los liberales quieren de Colombia. No nos gustan los extremos. No nos gustan los extremos. No nos gusta esa política social agresiva a costa de ahogar al empresario, de asfixiar el emprendedor, de asfixiar a quien genera la riqueza, porque si tú no generas riqueza, no hay empleo. ¿Cómo distribuyes? Pues muchas gracias por estar con nosotros. Y ustedes, la idea es que escuchen todas las visiones para que tomen decisiones bien informados. Eso es lo que vamos a hacer durante todo el año. Gracias, doctor Héctor, y le deseo toda la buena suerte y que le salga todo muy bien. Muchas gracias por este espacio, gracias por tu buena vibra. Nosotros nos vamos, nos vemos mañana con nuestra primera emisión de noticias a las 6 de la mañana, al mediodía y a las 7 de la noche. ¡Feliz noche! Chao, chao.